estamos en la Parashá Ki Tisa, que corresponde desde capítulo 30, versículo 11, a capítulo 34, versículo 35 de Shemot o Éxodo. Capítulo 31, versículo 14 nos habla de una señal que es la señal de el Shabbat, el día de reposo como señal. Dice como señal. Interesante, no dice como mandamiento, dice como señal, porque como mandamiento ya estaba en uno de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 aparece la mención del día de reposo, pero aquí aparece como una señal. ¿Por qué? Porque quien tuviera en cuenta el día de reposo estaba dando una señal de sujeción al Dios de Israel y una señal de obediencia. Este día de reposo no era para no hacer nada. Hay gente que cree que el Shabbat simplemente es no hacer nada, y algunos lo corren a un extremo incluso de directamente estar de una forma pasiva en el día. En realidad, el día de reposo o Shabbat es un día donde la prioridad del ser humano por sobre todas las otras acciones es encontrarse con el Creador. Y dije bien el ser humano, porque muchas veces personas dicen, mira que el Shabbat es para los judíos, tiene que ver con ellos, solamente con ellos, que Dios le dio a Moisés, y hacen algunas citas de estas, pero sin embargo, tenga en cuenta que cuando Dios creó el mundo, allí en Bereshit, está narrado, Génesis, ¿no es cierto? En Génesis está la cuestión de el día de reposo. 6 días trabajarás, pero 1 descansarás. Y vemos una cuestión que está relacionada, cuando uno estudia en profundidad este texto de la Torá va a encontrar la relación. Porque por un lado Dios le tiene que estar advirtiendo que un día a la semana, específicamente el día Shabbat, el día sábado, la persona puede guardarse ese tiempo para estar con Dios, una especie de ibodedut prolongada, un tiempo de encuentro personal prolongado. Le tiene que estar recordando eso al pueblo, pero luego en el versículo primero del capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y ahí fue cuando le pidieron que le hiciese ese ídolo que era el becerro. Por un lado no pudieron descansar, no le prestaban mucha atención a este Shabbat, al día de reposo, pero por otro lado el descanso que no tenían en el reposo, justamente en el Shabbat, se convierte en la ansiedad que luego los ataca y les termina generando este tremendo error en uno de los textos más fuertes, quizá tristes también, pero con más contenido para que podamos aprender también. Observen lo que dice, cuál fue el motivo por el cual el pueblo estaba pidiendo que Aarón cometiera ese ídolo. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba. La tardanza generó impaciencia. ¿Cuántos errores se cometen por impaciencia? Y qué tremenda es la virtud de la paciencia justamente. Sabemos que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Pero este pueblo se había impacientado, y cuando viene la impaciencia, viene la gestión de los errores futuros. Nunca estrategices o planifiques algo cuando estás en la impaciencia, porque seguramente esa misma impartición te va a hacer equivocar en ese plan que estás queriendo desarrollar para que te salga bien. Luego está la cuestión de la desconfianza. Eso de que Moisés tardaba en descender. En realidad habría que ver que Moisés no estaba tardando porque no había dicho una fecha y se había pasado. Cuando alguien se tarda es cuando nos dice una fecha y no cumple con esa fecha, y luego el exceso fuera de esa fecha se cuenta por tardanza. Pero el pueblo sabía bien, Moisés había subido a la presencia de Dios y no había dicho cuánto tiempo iba a estar. Muchas veces juzgamos a las personas que sirven al Señor,
juzgamos a las personas que sirven a Dios, nos enojamos con ellas. ¿Por qué? Por impaciencia y por desconfianza. Desconfianza es en el fondo. ¿Me traerá palabra de Dios? ¿Estará bien en la presencia de Dios? ¿Se habrá ido? ¿Volverá? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Se habrá olvidado de mí? ¿Será que ya no quiere impartirme una buena palabra? Y esta combinación de la impaciencia y la desconfianza, principalmente respecto a los líderes espirituales también. Cuando uno dice líderes espirituales, hago la aclaración, no tiene que ver con un líder religioso específico. Líder en el sentido de influencia estamos hablando. Un padre, una madre, cualquier persona que tenga la responsabilidad de impartir las buenas cosas de Dios, a veces es juzgado. ¿Por qué? Porque se ponen impacientes. Y se ponen impacientes con esta persona, incluso desconfían, como pasó que desconfiaron de Moisés. Y termina pasando que forman estos ídolos. Es muy interesante porque el becerro no era otro dios. En la cultura, hago una aclaración, en la cultura egipcia, Mitzraim, donde estaba el pueblo de Israel, estaba cautivo, había una forma de expresar, había una forma de expresión del Dios hebreo, y algunos creían que una forma de simbolizar su expresión era el becerro. De hecho, en Gematría, ¿se acuerdan cuando dice la oración Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Esa oración, ¿sí? Cuando dice Adonai Echad, Echad es una letra, ¿sí?, que corresponde al número 1, que una de sus manifestaciones en la pictografía profunda, simbólica, es justamente un becerro. Entonces lo que ellos no quisieron tener otros dioses en un sentido, sino que quisieron hacer Dios a su forma. O sea, ese Echad, ese Dios que ellos conocían, pero lo quisieron domesticar, por decirlo así. Quisieron tener una forma de Dios que ellos hayan diseñado, el Dios de bolsillo, como lo dijo un sabio, un tzadik de las Escrituras. A veces nosotros escuchamos que dice una persona, Diosito mío, Diosito mío. Cuando hablamos de si lo sigo o no en lo que Él me enseña, Diosito me perdona. Pero cuando necesitamos ayuda grande, ahí decimos que Dios, que el Padre me ayude. No podemos estar nosotros formando la imagen de Dios. Un día un Dios grande tenemos, otro día un Dios de bolsillo que simplemente nos sugiere cosas. Nosotros tenemos que seguir, así como Yeshua dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Si es Señor, Señor, entonces hay que seguir lo que Él manda. Si es grande el Dios, entonces también es grande su autoridad y es grande también nuestra obediencia. Luego vemos que esto de que quisieron generar esa expresión expuria de Dios, que no corresponde porque Dios no lo había mandado, se formaron una idea que era dominable para ellos de Dios. Vemos en la Escritura que Dios les desagradó y llevó prácticamente a un juicio al pueblo. Dios estaba disgustado con esta actitud. Y Moisés tuvo la grandeza de ponerse a interceder por ese pueblo. Fíjense ustedes que muchas veces cuando uno entiende algo de parte de Dios y lo comparte, y aquel que escucha no nos hace caso, nosotros nos enojamos y decimos, no tendrías que haber desobedecido, en realidad esto era así, yo lo entendí de parte de Dios. Pero Moisés, lejos de enojarse y airarse con el pueblo, se puso como un intercesor del pueblo. Hay un acto donde Moisés agarra esas tablas directamente y no entrega esas tablas directamente porque tenía una santidad muy grande comparada a la del pueblo, e incluso algunos exégetas y estudiosos profundos hablaban de que esa tabla con ese nivel de santidad podían dañar incluso al pueblo a causa de que este pueblo estaba sin la protección de la luz de la obediencia. Pero Moisés se pone a orar, se pone a interceder. Y le dice en uno de los textos, guíame. Yo no salgo si no sales conmigo, no voy si no vienes tú, oh Señor.
luego de interceder por el pueblo, viene con humildad a pedirle a Dios que sea Él el que guía todos sus pasos. Es tremendo y sorprendente. ¿Por qué? Porque Moisés no había desobedecido. Tiene más actitud de arrepentimiento Moisés, que fue obediente, que incluso el mismo pueblo que había desobedecido y todavía parecía no caer en la conciencia del error tremendo que había hecho. Tenemos que aprender de Moisés y ser buenos intercesores, gente que ora, gente que no se enoja, que no recrimina, ¿sí? Gente mansa como Moisés también, y poder entender que cuando se rechaza algo que nosotros decimos y que vino de parte de Dios, shalom, no se nos está rechazando a nosotros, como también le dijo el profeta, se está rechazando algo que viene de parte de Dios. Esa es una falta de conciencia a algo que Dios está soltando. Lo que nos corresponde a nosotros es no juzgar y ponernos a interceder para que las personas puedan tener justamente la paciencia de escuchar lo que el Creador tiene para con su vida, la confianza también en que hay dirigentes que lo están dirigiendo bien, podemos tener confianza, dirigentes que guían al pueblo en la Torá, y también poder decir, Diosito no es lo que yo estoy siguiendo, no es mi formato de Dios, no es un Dios de bolsillo, es el Boreolam, Hashem, el grande, el creador, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.